Bienvenido a mi podcast The Traveling Flaneur, donde hablo de la economía, política, historia y cultura de los lugares que he visitado. También te doy consejos de viaje, te digo qué sitios recomiendo visitar, qué cosas hacer y dónde comer. La vida de un flaneur es la vida de un observador, la de una persona que vaga sin rumbo, con los ojos siempre abiertos ante cualquier oportunidad. Es una persona que no tiene afán y prefiere el camino al destino. Creo que en este mundo tan apresurado en el que vivimos, hacen falta más flaneurs y espero que disfrutes este podcast desde la perspectiva de un flaneur viajero. Hola y bienvenido otra vez a Buenos Aires. En mis episodios pasados ya te llevé a explorar los barrios ricos de Buenos Aires, que son Recoleta y Retiro, y también exploramos los barrios antiguos de Buenos Aires, que son el Centro y San Telmo. Pero hoy vamos a ir a un barrio mucho más moderno, que es uno de los barrios favoritos de todos los turistas, y este barrio es Palermo, que también va a ser el barrio más grande de todo Buenos Aires y probablemente donde vas a pasar más tiempo si te gusta salir a comer, tomar algo o caminar por todos los parques hermosos que tiene esta ciudad. Y es que la influencia francesa que nosotros vimos por Recoleta y Retiro se va a mantener acá, porque de hecho el paisajista francés Carlos Thys fue quien diseñó los bosques de Palermo y lo hizo inspirándose en los parques parisinos. Pero antes de entrar a los lugares que debemos visitar, déjame darte un poco más de contexto sobre Palermo. Este barrio, como es tan grande, se va a dividir en varias subzonas, por así decirlo, y cada una va a tener su propia personalidad. Primero vas a encontrar Palermo Soho, que va a ser la zona que está más de moda y va a estar llena de boutiques de diseñadores, tiendas locales, tiendas vintage, restaurantes cool, bares, cafés, todo esto. Y las calles también van a estar llenas de murales y grafitis, entonces este va a ser uno de los mejores lugares para caminar como flaneur, descubriendo lugares escondidos. El nombre Palermo Soho viene de que querían copiar el barrio Soho de Nueva York. Y aunque no tienen nada que ver arquitectónicamente, sí va a tener toda esta onda artística y bohemia que tiene Soho en Nueva York. Después vamos a encontrar Palermo Hollywood, que, como el nombre te dice, ya vas a ver que va a ser un poco más orientado como a la vida nocturna, a las superestrellas. Acá vas a encontrar muchos de los mejores restaurantes de Buenos Aires, por ejemplo, y en esta zona también vas a encontrar muchas productoras de cine, de televisión y de radio. Entonces, de hecho, si caminas por acá durante el día, probablemente vas a ver a personas famosas argentinas o tal vez actores o conductores de televisión, porque todos van a estar trabajando por esta zona. Si te gusta salir a comer o tomar algo, Palermo Soho y Palermo Hollywood van a ser tus barrios, porque acá se van a concentrar algunos de los mejores restaurantes de todo Buenos Aires, desde parrillas tradicionales hasta cocina de autor, cocina internacional, bares de vino, cervecerías artesanales, todo esto. Pero de eso te hablaré un poco más en mis episodios futuros, en donde te daré todas las recomendaciones de restaurantes y de cafés de Buenos Aires. Pero bueno, aparte de estos dos, también vas a encontrar Palermo Chico. Y esta va a ser una parte un poco más residencial y elegante. Tiene unas calles llenas de árboles, por ejemplo, tiene embajadas, tiene mansiones enormes. Todo esto va a ser mucho más tranquilo que las otras partes de Palermo y acá va a vivir gente que hoy en día tiene mucho dinero y va a ser una zona que es muy bonita para caminar, ver arquitectura, pero no va a tener tantos restaurantes o bares. Es mucho más residencial, por así decirlo. Y finalmente también está la última parte de Palermo, que son los bosques de Palermo. Y este va a ser un parque gigantesco, es el pulmón verde de Buenos Aires. Cubre más de 400 hectáreas y para que te hagas una idea, es más grande que el Central Park de Nueva York. O sea, es un parque muy, muy grande. Acá puedes hacer muchas cosas. Por supuesto, andar en bicicleta, tiene ciclovías, también podrías hacer picnic o caminar solamente. Hay varios lagos artificiales en donde podrías incluso alquilar estos botes a pedal. Y uno de los lugares más lindos dentro del bosque va a ser el Rosedal, que este va a ser un jardín de rosas que tiene más de 18.000 rosales de diferentes especies. Obviamente va a estar espectacular aún más en primavera, cuando tiene todas las rosas floreciendo, pero vas a ver que es como un jardín con estilo francés, en donde hay caminos geométricos y también va a haber un lago con un puente griego que es muy fotogénico. La entrada a este lugar es gratuita y otro lugar que también puedes visitar en los bosques de Palermo va a ser el Jardín Japonés, que fue inaugurado en 1967 cuando el príncipe heredero de Japón visitó Argentina. Y este jardín es importante porque es el jardín japonés más grande fuera de Japón.
Y también vas a encontrar que está el jardín botánico, que va a tener muchas especies de plantas de todo el mundo. Y cerca está el planetario Galileo Galilei, que es otro lugar interesante, especialmente si viajas con niños. Va a ser muy entretenido para llevar a toda la familia. Pero entonces, bueno, como te estaba hablando de los bosques de Palermo, vas a ver que en general Palermo es enorme. Hay mucho que ver, hay muchos contrastes, pero es una zona muy cool para salir, para caminar. Y por eso es que yo te recomendé en mi primer episodio de Buenos Aires hospedarte por acá, porque como por acá están todos los restaurantes, todas estas zonas para caminar, es la mejor zona para que te estés quedando durante toda tu estadía en Buenos Aires, ya que los otros barrios tienen más cosas que ver, por así decirlo, pero no tanto para quedarte y para estar por el resto del día. Entonces, bueno, Palermo, súper recomendado, pero aparte de todas estas cosas de bosque de Palermo, no hay mucho más que mirar. Entonces pasemos a un barrio muy diferente, casi opuesto, que es La Boca. Y este es probablemente el barrio más fotografiado de Buenos Aires, porque es un barrio lleno de color, de historia y de una pasión futbolera desenfrenada. La Boca fue históricamente un barrio de inmigrantes, principalmente italianos, que llegaron acá para trabajar en el puerto de Buenos Aires, pero tenían muy mala paga. Y este puerto, del que te hablé en mis primeros episodios de Argentina, era un puerto que se hizo en 1536, entonces es muy antiguo, pero tiene una historia muy importante relacionada con toda la inmigración europea que llegó a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. El nombre La Boca viene de que acá está la desembocadura, o la boca, como se le dice, del riachuelo del Río de la Plata. Y el riachuelo es un río que hoy en día está muy contaminado, entonces lamentablemente si tú estás mirando por acá, vas a ver que se ve un poco feo, pero en su época era fundamental para que llegara el comercio. Y cuando los inmigrantes llegaban, obviamente la mayoría eran extremadamente pobres o eran inmigrantes europeos que venían solamente buscando cualquier oportunidad de trabajo. Venían escapando de hambre, venían escapando de guerras o de persecuciones en Europa, entonces llegaban con casi nada y ellos iban a vivir en unas condiciones muy precarias, en unas casas que se llamaban conventillos, que cuando estés allá vas a ver que son el símbolo del barrio. Los conventillos básicamente eran edificios en donde vivían decenas de familias hacinadas. Imagínate un edificio con un patio central largo y alrededor de ese patio había pequeñas habitaciones, cada una de aproximadamente 9 metros cuadrados, bien pequeñitas. En cada habitación se dice que vivía casi una familia completa, padres, hijos e incluso tal vez abuelos. Entonces, en estos conventillos se dice que cabían entre 40 y 50 personas que compartían este lugar, y aparte de esto, solo eran cuartos lo que los separaba, pero todos compartían un solo baño y una sola cocina. Entonces, estas condiciones de vida eran terribles, no había agua potable, no había privacidad, hacía mucho calor en el verano, mucho frío en invierno, y para colmo de males, todos los conventillos estaban construidos con materiales extremadamente inflamables, que eran madera y chapa. Entonces los incendios eran tan comunes que hasta los vecinos estaban ya hartos de esperar a que llegaran los bomberos desde el centro, porque normalmente se tardaban horas. Decidieron crear el primer cuerpo de bomberos voluntarios de Argentina en 1884, y por eso cuando llegues vas a ver murales como el que te voy a estar proyectando en el video. Los colores de las casas que vas a ver tampoco van a ser solo por estética. Como los inmigrantes no podían comprar pintura porque vivían en unas condiciones horribles, básicamente ellos les pedían a los astilleros los restos de las pinturas que sobraban después de pintar los barcos. Entonces vas a ver que por eso cada pared tiene un color diferente. Hoy en día obviamente lo están haciendo mucho más por conservar el turismo y porque esta es una de las zonas más turísticas de todo Buenos Aires, pero el origen es que solamente pintaban con el color que les regalaran, porque pues un color les alcanzaba para una pared y otro para otra puerta y otro para las ventanas y otro para el techo, y entonces así fueron creando todas estas casas multicolores que hoy van a ser uno de los símbolos más importantes de este barrio. El responsable de que estos conventillos se convirtieran en un símbolo turístico fue Benito Quinquela Martín. Y este va a ser un artista increíble y es tan importante para este barrio que quiero ponerte un fragmento de lo que nos contó mi guía para que puedas aprender un poco más sobre Quinquela.
Oh, it's such a clutch off-season pickup, Dave. I was worried we'd bring back the same team. I meant those blackout motorized shades. Blinds.com made it crazy affordable to replace our old blinds. Hard to install? No, it's easy. I installed these and then got some for my mom. She talked to a design consultant for free and scheduled a professional measure and install. Hall of Fame son. They're the #1 online retailer of custom window coverings in the world. Blinds.com is the GOAT. Visit Blinds.com now for up to 50% off with minimum purchase plus a free professional measure. Rules and restrictions apply. Quinquela fue un artista plástico argentino que se hizo conocido de todo el mundo, no solo acá en el país. Y si bien él era un vecino del barrio de La Boca, Quinquela no nació en La Boca, porque Quinquela tenía otro destino, porque siempre el barrio de La Boca estuvo más asociado a las clases bajas, las clases populares, hasta el día de hoy, ¿eh? Y él nace en una familia sumamente adinerada, una familia aristocrática, pero que cuando Quinquela tenía nada más que 3 semanas de vida, sus padres lo abandonaron. Lo abandonaron en un orfanato, nunca más lo volvieron a buscar y cuando Quinquela cumple 7 años, lo adopta un matrimonio que vivía acá en La Boca. Una mujer argentina, un inmigrante italiano, familia sumamente humilde que trabajaba en una carbonería y así es como Quinquela llega acá. De hecho, fíjense la humildad de esta familia, que los primeros dibujos de Quinquela eran completamente negros, nada que ver con el estilo que él después tuvo de colores vivos, porque lo único que tenía para dibujar era el carbón que sobraba en el trabajo de sus padres. Y después él fue creciendo, fue ganando técnicas, se fue perfeccionando, y Quinquela se hizo conocido en Argentina y en el mundo porque fue el único que supo mostrar realmente la esencia del barrio de La Boca, que es cuando funcionaba el puerto. Fíjense el riachuelo, el humito saliendo de las chimeneas, las embarcaciones y siempre en las obras de Quinquela a las figuras humanas que son trabajadores y son inmigrantes los van a ver chiquitos y los van a ver agachados. Y siempre cargando algo, haciendo esfuerzo, porque eso era lo que quería mostrar Quinquela. Y cuando él expuso todas sus obras en los museos europeos y ganó muchísimo dinero, ya tenía un estándar de vida muy alto, pero él no quiso quedarse allá, él quiso volver a La Boca. Dijo, quiero devolverle a mi barrio todo lo que me dio. Así que una de las cosas que hizo es donar gran parte de ese dinero para hacer obras de infraestructura que le mejoraran la calidad de vida a los vecinos. Que el edificio amarillo y verde es la Escuela Pedro de Mendoza, escuela de educación primaria para los chicos que tienen entre 6 y 12 años. Y en la parte de arriba, todo lo que es de color rojo, ya no es más la escuela, sino que arriba funciona el Museo de Quinquela, el museo dedicado a mostrar su obra, a contar su vida. Es realmente muy interesante porque además es una casa museo, porque cuando Quinquela volvió de Europa se fue a vivir a ese edificio. Así que hay muchas cosas que eran de pertenencias suyas y les diría que la pieza más interesante de ese museo es justamente una pertenencia que él tenía, no es nada relacionado con lo artístico, sino que es algo tan simple como un tornillo. ¿Por qué un tornillo? Porque Quinquela había creado algo que se llamaba la Orden del Tornillo, que lo teníamos que pensar como si fuera un club social, donde los miembros de ese club sí o sí tenían que ser artistas. Quinquela no admitía a nadie que no fuera artista de cualquier rama de las artes, pero porque obviamente el requisito para formar parte de la Orden del Tornillo era que te faltara un tornillo. Porque Quinquela decía, todos los artistas estamos un poco locos. Así que él armaba reuniones ahí en su casa con todos los miembros de este club, comían juntos y después él condecoraba a alguien con la Orden del Tornillo, que era un collar del cual pendía un tornillito. Y bueno, el lugar más famoso de todo el barrio va a ser de lejos una calle peatonal que se llama Caminito. Y esta calle puede que la hayas escuchado porque es como un museo al aire libre, pero es probablemente uno de los sitios más turísticos de toda la ciudad. Esta calle inició siendo un basural y nuevamente fue Quinquela quien rescató este lugar con la ayuda de todos los vecinos. En el barrio empezaron a pintar todos los conventillos con muchos colores y empezaron a invitar artistas a que pusieran sus esculturas. Entonces esta calle se empezó a volver popular, pero hay otra cosa que se llama Caminito en Argentina y por eso muchas personas creen que esta calle fue inspirada en eso y es un tango. Igual esta calle sí tiene que ver con el tango, pero tiene que ver con la música, porque quien escribe la letra y quien compone la música fueron dos personas distintas, y quien presenta a estos dos compositores fue Quinquela. Así que si quieren a Quinquela hasta le debemos el tango también, capaz si no se hubiesen encontrado, no existía tango.
qué es lo que pasó con la letra? La letra la escribe un argentino que estaba de paseo por una provincia de nuestro país que se llama La Rioja, en el noroeste argentino. Él estaba paseando por allá y en eso conoce a una señorita, se miran y se enamoran inmediatamente, pero flechazo. Había un problema, esta señorita no estaba soltera, tenía pareja, pero no iba a renunciar a ese amorío, así que para verse lo tenían que hacer en un lugar oculto, de forma clandestina, y se veían en un caminito oculto que tiene allá la ciudad de Olta. Bueno, ahí pasaron unos días, pero llegó un momento que este hombre se tuvo que ir, así que le dijo, vamos a hacer una cosa, nos vamos a prometer que dentro de un año vamos a volver los dos a este mismo lugar, este día, a esta hora, y nos vamos a reencontrar. Bueno, el año pasó, el señor volvió, pero ella no estaba esperándolo, y no solo no estaba esperándolo, él se quedó esperando y ella nunca llegó. Ese dolor por ese desencuentro amoroso a él lo llevó a escribir un poema, y ese poema después se convirtió en la letra del tango. De hecho, la mayor muestra de que él no está hablando de esto es que el tango en un momento dice: caminito que entonces estabas, bordado de trébol y juncos en flor. No tiene nada que ver con lo que estamos viendo acá. Incluso dice caminito rodeado de cardos, que es una planta espinosa, es propia del clima árido. Eso lo van a encontrar en el noroeste, acá jamás van a encontrar un cardo. Así que ya sabemos que esto no tiene que ver con la letra, pero sí esta callecita inspiró a Juan de Dios Filiberto. Él es el que compuso la música. Y Filiberto vivía acá en La Boca, y él una vez contó que todos los días, mañana tras mañana, cuando iba de su casa al trabajo, él caminaba por acá y por una de estas ventanitas se asomaba una señorita y lo miraba pasar. Y Filiberto siempre quiso, aunque sea saludarla, decirle algo, pero jamás se animó. Así que ese amor platónico que tuvo como testigo a esta calle, a él lo llevó a componer la música del tango. Por eso, una vez más, y ahora con más razón, los invito a que escuchen el tango Caminito, porque ya saben cuál es la historia de la letra, de la música, y que está formado por la inspiración de dos caminitos distintos y también de dos historias de amor fallidas, ¿no? Qué raro que el tango hable de dolor, de tristeza. Ya después vamos a hablar un poquito más del tango, porque para que sea tango tiene que doler, y tiene que doler mucho. Cuando visites Caminito va a ser una calle muy muy bonita y vas a ver parejas que están bailando tango en la calle, pero ojo, porque ellos te van a empezar a cobrar por las fotos. Y también vas a ver que ya es una calle que está un poco demasiado turística, entonces hay artistas que están vendiendo pinturas, hay músicos que están tocando, hay muchos restaurantes turísticos. Mi consejo es primero que vayas temprano, idealmente antes de las 10:30 de la mañana o antes de las 11 de la mañana, para que puedas evitar las multitudes. Y segundo, no compres muchas cosas acá porque la mayoría van a ser trampas turísticas. Tercero, si te quieres tomar fotos o si quieres tomar foto a obras de arte que tienen por ahí o a la gente que está con vestuario de tango, debes saber que probablemente te van a perseguir para pedirte dinero. También vas a ver que hay, por ejemplo, una persona disfrazada de Maradona pidiendo dinero para tomarse fotos parecidas. Todo esto ya se va a volver bastante, bastante turístico. Pero bueno. Hablando de Maradona y hablando de una estatua de Messi que está ahí al final del Caminito, La Boca también va a ser un barrio muy importante para el fútbol, porque el siguiente lugar estrella de este barrio va a ser La Bombonera, que es el estadio del Club Atlético Boca Juniors y también es conocido como el Templo del Fútbol. Boca Juniors es uno de los clubes más populares de Argentina y su historia está muy ligada a este barrio. El club fue fundado en 1905 por 5 adolescentes hijos de inmigrantes italianos que se juntaron en una plaza y dijeron, hagamos un club de fútbol. Así de simple, y al principio empezaron a llamar al club Boca para honrar el barrio y Juniors en inglés para darle como un toque distintivo. Los colores originales eran blanco y rayas negras, pero se parecía mucho al equipo de Juventus de Italia. Entonces ellos decidieron cambiar los colores, pero la forma de elegir los nuevos colores fue dejarlo al azar. Ellos dijeron, el próximo barco que entra en el puerto va a ser el de los colores del club. Y ese barco que entró fue sueco, y la bandera de Suecia tiene azul y amarillo, entonces por eso el Boca tomó esos dos colores. El estadio de Boca, que es la Bombonera, es único en el mundo. Fue inaugurado en 1940 y tiene una forma muy particular porque es como una D. Va a tener una pared recta y
una pared curva que está alrededor y esto va a hacer que el sonido se concentre y va a retumbar de una manera especial y por eso vas a escuchar locales que dicen la bombonera no tiembla, la bombonera late, como si fuera un corazón. Otra cosa única de este estadio es que va a ser muy vertical. Tiene 3 pisos de tribunas y las tribunas no son planas, sino que son escaleras. Entonces la gente ve el partido de pie, uno arriba del otro, y estás literalmente casi que encima del campo de juego. Entonces esto hace que la experiencia sea muy, muy intensa. Si puedes conseguir entradas para ver un partido, va a ser una experiencia inolvidable, pero te advierto, va a ser un poco caótico. Hay mucha gente, mucho ruido, hay humo de bengalas, hay cantos que duran durante los 90 minutos, una pasión desbordante. Pero si nunca has ido a un partido de fútbol en Sudamérica, prepárate porque esto no se parece a nada que hayas visto antes. Es una experiencia casi religiosa para todos los hinchas y es obviamente una de las mejores experiencias que podrías vivir en Buenos Aires. Lo que pasa es que si no consigues entradas para ver un partido, porque se agotan muy fácil, o si no quieres vivir toda esta locura de la que te estoy hablando, también puedes visitar el Museo de Boca, que está dentro del estadio, y puedes tomar un tour que va a incluir una visita al campo de juego, vas a poder también ver los vestuarios, los palcos, y en el museo se va a contar toda la historia del club, vas a encontrar los trofeos, camisetas históricas y pantallas interactivas. Cuesta alrededor de $20 entrar, pero vale la pena si te gusta el fútbol, y el museo está abierto todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la noche. Y un dato curioso, Diego Maradona, que es probablemente el mejor jugador de la historia argentina, jugó en Boca. Y bueno, el último barrio que nos falta visitar en nuestro recorrido por Buenos Aires es Puerto Madero. Y acá nuevamente vas a tener un contraste bastante grande. Porque si la Boca te va a mostrar el Buenos Aires obrero y colorido del siglo XIX, Puerto Madero te va a mostrar a un Buenos Aires del siglo XXI que casi que parece del siglo XXII. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So then I'm doing IT, and when I go to plug the servers in, they become sentient, and they won't let us access our network unless we forward their chain emails and memes to more and more and more people, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant finds and invites best fit candidates to apply so you can discover talent you may have missed. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. All right, listen up, nacho chips. Quiet down, crispy potatoes. This is the moment Velveeta's been preparing you for, and you're not about to crack under pressure. Today's the day to go all in on the drip. Velveeta's Heat and Eat Queso is the MVP of any game day spread, so stick by them, and you'll be golden. Now get out there and make delicious history. No tailgate party is complete without Velveeta. Este va a ser el barrio más caro no solo de Buenos Aires, sino de toda Latinoamérica. El metro cuadrado cuesta alrededor de $6.000, que es más caro que el metro cuadrado de Ipanema en Río de Janeiro o de Vitacura en Santiago. Pero lo irónico es que solo el 50% de todos los departamentos que vas a ver en Puerto Madero están ocupados, porque mucha gente invierte acá, pero no vive acá. Uno de los más famosos es, por ejemplo, Leo Messi. La historia de Puerto Madero es interesante porque este era el segundo puerto de Buenos Aires, fue construido a finales del siglo XIX cuando el puerto de La Boca se quedó chico, pero este puerto también se quedó obsoleto bastante rápido porque lo diseñaron mal. Básicamente usaron un sistema de puertos que ya no se usaba en el mundo, tenían unas dársenas cerradas en lugar de unos muelles abiertos, entonces los barcos grandes y modernos no podían entrar. Entonces, durante décadas se convirtió en una zona casi que abandonada y peligrosa, con depósitos vacíos y no había nada, pero en los años 90 decidieron renovar completamente toda esta zona en un proyecto conjunto entre Argentina y una corporación de Cataluña. Los antiguos depósitos de ladrillos se empezaron a convertir en lofts, se empezaron a construir restaurantes, oficinas, se construyeron rascacielos de vidrio, hoteles de lujo, el Puente de la Mujer, diseñado por un arquitecto español. Y este puente, también debo admitir, es un poco extraño, te lo voy a ir mostrando mientras hablo de él, pero supuestamente tiene forma de una pareja que está bailando tango, con un hombre inclinado hacia la mujer. Yo, la verdad, no lo logro ver, pero es el lugar de las fotos de este barrio. Si ves este puente, te tienes que tomar una foto porque es el barrio que representa Puerto Madero. Lo interesante de Puerto Madero es que todas sus calles van a tener nombres de mujeres importantes de la historia. Vas a encontrar a Azucena Villaflor, Juana Manso, Cecilia Gerson y así.
Y todo esto lo hicieron para compensar el hecho de que el resto de Buenos Aires casi no hay calles con nombres de mujeres. Puerto Madero es perfecto para caminar al atardecer o de noche. Vas a ver que hay un paseo peatonal que va a bordear todo el río, se llama La Costanera. Y acá puedes caminar, andar en bicicleta. También hay muchos restaurantes buenos en Puerto Madero, aunque obviamente van a ser restaurantes un poco más caros que los de otros barrios. Y si quieres un lugar tranquilo también por donde caminar, puedes ir a la Reserva Ecológica Costanera Sur, que es un parque natural de 350 hectáreas que está justo al lado de Puerto Madero. Acá vas a encontrar lagunas, aves, senderos para caminar, la entrada es gratuita, entonces es también como visitar otro parque grande. Y con eso, ahora sí terminamos nuestro recorrido por todos los barrios de Buenos Aires. Visitamos los barrios europeos, Recoleta, Retiro, los más antiguos del centro y San Telmo, los más populares como Boca y los más exclusivos como Puerto Madero, y también el mejor para restaurantes, Palermo. Con todo esto vas a tener una visión de la magia que va a encapsular el París de Sudamérica. Pero te falta algo muy importante, y es no solo visitar los barrios, sino vivir esta ciudad como un porteño. Y por eso en mi próximo episodio te voy a llevar a hablar más sobre todas las experiencias que debes vivir en esta ciudad, explorando las librerías, los cafés llenos de historia, los lugares de tango o los restaurantes tradicionales que debes visitar para que veas Buenos Aires y no solo la veas, sino que la sientas, porque estas experiencias te van a mostrar el alma de la ciudad. Si te gustó el episodio, por favor compártelo con alguien más que le encante viajar y dame un review, porque esto me motiva a darte muchos más consejos viajeros. Dime en los comentarios cuál de todos estos barrios te llamó más la atención y espero verte la próxima semana para cerrar toda nuestra serie alrededor de Buenos Aires con las experiencias que no te puedes perder en esta ciudad. ¡Buen viaje!